amor de Dios del amor al prójimo, y a veces nosotros nos confundimos, aunque llevamos tiempo en la iglesia, nos confundimos, porque a veces, como seres humanos, al analizar las realidades y los fenómenos que ocurren, nosotros tenemos la tendencia, para comprender mejor las cosas, a separarlos, a fragmentarlos, cuando la vida es un todo. La vida es un todo. Nosotros, por ejemplo, separamos lo espiritual de lo material. No es así, no, eso es espiritual. No, lo administrativo es material. Cuando tenemos que entender que la vida es un todo, que todo está ligado, que los aspectos de la vida no se pueden separar, porque son parte de nuestra existencia y de nuestra vida. Por eso, porque no se pueden separar el amor de Dios con el amor al prójimo, yo me sentí motivado para compartir este pasaje del buen samaritano. No es la única historia. Toda la historia bíblica, desde el Antiguo hasta el Nuevo, incluso Apocalipsis, está llena de amor, del gran amor de Dios. Pero lo cierto es que hay muchas percepciones del amor. Hay muchas maneras de entender qué es el amor. Los poetas han hecho poesías en torno a esto, hablando y expresando ese amor de pareja, ese amor romántico, y muchos pueden llegar a pensar que el amor de Dios es así. También vemos en el arte y la literatura muchas expresiones, no solo del amor a Dios, sino del amor entre las personas. Pero ¿qué nos cuenta esta historia del buen samaritano? Muy conocida. Esta historia nos habla, en primer lugar, y dice así, de que había un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Estamos muy dados a los méritos. Incluso hoy en la política se está hablando de elegir personas para cargos gubernamentales por el mérito. Y está bien, el mérito es importante en la vida. El mérito te permite aplicar y ganar un empleo. Pero en los términos de Dios, ¿qué yo puedo hacer según este especialista de la religión? Era un intérprete. No era cualquier cosa que por casualidad pasó por allí, por la sinagoga o el templo, y se sentó a escuchar al rabino de turno. Era un intérprete de la ley. Era alguien que conocía las escrituras, las tradiciones judías, y las interpretaba y aplicaba un significado a la vida de aquella comunidad. No era cualquier persona, era un erudito, era alguien que sabía de religión. Y le pregunta para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es que en ese pensamiento y esa cultura está muy marcado el hecho de hacer para ganarte el favor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. O sea que si no hago obras de bien, Dios no va a ser bueno conmigo. Dicho de una manera bien simple. Entonces Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Sabiendo que es un conocedor e intérprete de la ley, Jesús le hace otra pregunta. Así que son dos que se están preguntando al mismo tiempo. El intérprete de la ley le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cuál es tu background? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Dímelo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Dice que no es un amor, le está respondiendo con la ley y le está diciendo, mira, hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón. Para aquella cultura y pensamiento, ahí se albergaban las emociones y los sentimientos más profundos del ser humano. Pero con toda la fuerza implica voluntad de hacer las cosas, de cambiar. Más adelante le dijo, y bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Se podía alguna persona ser salva con el cumplimiento exacto de la ley? Sí, si lo cumplía. Pero ahí está el problema. Es que a través de toda la historia, ningún ser humano podía cumplir todos los mandamientos que habían de la ley. Por eso es que viene Jesús. Por eso es que viene Jesús como el cumplimiento del hombre perfecto. El hombre que es capaz de cumplir hasta la jota y la punta y el punto de la ley. Por eso Jesús mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a darle cumplimiento. O sea que cuando nosotros estamos hablando del gran amor de Dios, tenemos que entender que ese amor está revelado en la persona de Jesús. Es un amor que no está abstracto en la filosofía griega, que tampoco es un sentimiento, es un amor que toma carne, que toma partido, que toma la iniciativa, que sale al encuentro y que es el mismo amor para todos los seres humanos. Es el amor que nos integra a todos en una sociedad más justa, llena de armonía y de paz. Entonces, la mejor expresión de ese amor está en Jesús. Si queremos entender qué es el amor de Dios, tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver cuál es su enseñanza, su obra, su muerte en la cruz, su entrega total por personas que éramos pecadoras y que no merecíamos nada. Por eso la pregunta que le está haciendo este especialista en religión es una pregunta que Jesús no le responde, porque es una pregunta que no está bien empleada, porque no es basada en el mérito en que tú heredas el cielo y la vida eterna, porque la salvación es por gracia. ¿Amén? ¿Y qué es la gracia? Sino un regalo inmerecido. No hay nada en nosotros que podamos hacer, para bien o para mal, que nos permita ser aceptos por Dios, perdonados por Dios. Es Dios mismo en su amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Romanos 5:8 dice algo muy importante, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había un ápice de bondad y de verdad y de rectitud en nosotros. No importa nuestro pasado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Porque no es basado en los méritos ni en las obras humanas en que nosotros podamos ser salvos. Pero ante la pregunta de quién es mi prójimo, ahí es donde la cosa se vuelve más complicada para aquel intérprete de la ley. Y por eso merece una explicación, y por eso la parábola del buen samaritano. Porque la ley, conocía la ley hasta ese punto. Pero cuando llega al segundo momento de amar al prójimo, porque todas las personas decimos amar a Dios, ¿cierto o no? Muy pocas personas se declaran públicamente ateos, escépticos, agnósticos. Hay algún tipo de fe por ahí. Y cada quien la vive a su manera. La expresa de diferentes formas. Vaya o no vaya a una iglesia. Pero lo difícil en la vida cristiana, lo difícil en la sociedad moderna, lo difícil en las relaciones entre países, es practicar el amor de Dios, los unos con los otros. Por eso Jesús le dice,
Conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y les pone un referente bien alto, como yo los he amado. Y como Jesús nos ha amado hasta el fin, hasta las últimas condiciones, hasta el último momento de existencia humana. Dios nos está amando en Jesús y buscando una oportunidad para el arrepentimiento y la nueva vida en Él. Amén. Entonces tenemos algunos pasajes muy llamativos, porque también existe este error de pensar de que el amor que se revela en las páginas del Antiguo Testamento es diferente al amor de Jesús. Y yo digo aquí con toda autoridad y estudio de que es el mismo amor. Dios no ha cambiado. Dios se ha revelado progresivamente en la historia hasta llegar a la plenitud de Cristo. Está bien, ¿eh? Y por supuesto que estas expresiones de amor que encontramos en el Antiguo Testamento están limitadas a una época y a una cultura. Pero sí podemos percibir la mano de amor de Dios obrando con misericordia para con un pueblo que era esclavo y que fue constituido por una promesa en una gran nación. Hay dos pasajes entre miles que yo escogí del Antiguo Testamento que nos hablan de ese amor de Dios por su pueblo, por su gente. Uno tiene que ver con el llamado que hace Dios a Abraham y le promete una tierra que va a fluir leche y miel. ¿Y dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Usted sabe de dónde está llamando Dios a Abraham? ¿Usted tiene idea de dónde es Ur de los Caldeos? Lo que hoy conocemos por Persia, Babilonia. Y entonces tiene que moverse en ese llamado a regiones, por las regiones pagadas para llegar a esa tierra que promete Dios. En medio de una sociedad politeísta donde hay muchos dioses, de una sociedad pagana con otras prácticas, Dios llama a dejar su tierra y su parentela y la casa de su padre para ir a la tierra que Él le mostraría. Y en un acto de fe y obediencia, Abraham, en medio de aquella cultura que no conocía al Dios verdadero, sigue este llamado de Dios. ¿Qué había hecho Abraham? ¿Cuál era el mérito de Abraham para ser llamado por Dios? Después sí, conocemos la historia, que fue obediente cuando Dios le pidió a su hijo para ser sacrificado. Pero eso es posterior al llamado. ¿Qué había en Abraham para merecer algo tan especial? Para recibir una promesa en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Un pastor de ovejas, un simple hombre de campo llamado por Dios para constituir una gran nación y ser el padre de fe de 3 religiones actualmente. Abraham. Interesante, ¿verdad? Pero Dios lo escogió y lo llamó no solo para constituir a Israel como gran nación, sino para bendecir a todas las familias de la tierra. O sea que este amor de Dios busca el bien de toda una humanidad. No es un Dios exclusivo en su amor. Es un amor universal por todos los seres humanos. El segundo momento de la historia del Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel es oprimido en Egipto. Y Dios ve con misericordia el sufrimiento y la opresión y las injusticias a las cuales ellos son sometidos. Y Dios, al escuchar ese clamor
por medio de su líder Moisés, lo usa como un instrumento de liberación de esas estructuras de opresión. O sea que en un momento de la historia donde el pueblo es tratado de manera injusta, Dios se involucra en ese problema. Por eso no es como el Dios que describen los griegos, un Dios ajeno a nuestras realidades. El Dios que nosotros tenemos en la Biblia es un Dios que se involucra y que participa de tu realidad humana. Interviene en ella para liberarte, para salvarte, para bendecirte. Ese es el amor de Dios. Y es lo que hace, y es lo que cumple. ¿Qué había en Moisés para que Dios lo llamara un señor que era tartamudo y que había matado a otro ser humano? Un convicto asesino llamado por Dios para ser el libertador de un pueblo. Eso no nos cabe en la cabeza a nosotros. ¿Qué méritos tenía para ser el líder principal de Israel? Sin embargo, Dios lo llamó y Dios lo usó y Dios manifestó su amor en ese proceso de liberación para sacarlos de allí. Pero cuando se instalaban allí los extranjeros y mucha gente se concentraba en su tribu y en su familia y se olvidaba del extranjero, también Dios dictó leyes en Levítico para proteger al extranjero y para decirle: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo he dicho. O sea que el amor del prójimo, el amor de Dios está allí, en esa cultura y en esa época y en esa historia también. Claro que cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús, a través de su vida, su obra y sus enseñanzas, nos va a revelar un amor mucho más profundo y grande de lo que hasta el momento se había revelado. Por eso nos cuenta esta parábola a este intérprete de la ley que se sabe todo el Antiguo Testamento de memoria, las leyes y sus mandamientos, y viene con esa duda, aunque dice la parábola irá para probar, y siempre nos va a quedar esa incógnita. Sería de buena intención, pero la palabra dice que era para probarlo. Lo cierto es que le pregunta esto y Jesús le dice: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dice: un hombre descendía de Jerusalén. Fíjate que no le da una definición, Jesús va a un ejemplo concreto. Porque si quieres entender el amor de Dios, tienes que ser práctico en la vida. No filosofar. No sumergirte en sentimientos: oh, yo te amo, hermano. No es un hecho, es una acción. Es una actitud que se hace visible, palpable. Es el acto de fe y de amor para bendecir a otros, para salvar, para perdonar, para reconciliar, para ser justo y amable con ese que está a mi lado. Porque a veces estamos viendo las noticias y lloramos frente a nuestros televisores diciendo: mira qué horror está ocurriendo en Gaza y en tal país. Es verdad que es triste, es lamentable, es cruel. Pero nos olvidamos que prójimo quiere decir próximo. Que tu prójimo, mi prójimo, son nuestras familias. Son los primeros que tenemos cuando nos levantamos en la mañana. Si vivimos en familia, si no vivimos solos. Si no, puede ser el vecino, el compañero de trabajo. Esos son los prójimos, a los cuales Dios nos llama a amar. Y amar a la gente que nos cae bien, cualquiera lo hace. No hay que conocer a Jesús. Ya eso nos lo enseñaron los padres. Pero amar a las personas que no piensan con nosotros, que tienen otras ideas, que tienen prejuicios, es difícil. Eso era lo que pasaba allí en la historia del buen samaritano.
Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje del Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con el pozo, allí se encuentra, porque está cansado del camino, se encuentra con la samaritana. La samaritana se sorprende de que Jesús le pide de beber. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si yo soy samaritano. Y judíos y samaritanos no se llevan entre sí. O sea, había una enemistad histórica, cultural, religiosa muy profunda y muy larga en la historia, que no tengo tiempo para contarles ahora. Pero venía desde el siglo VIII, cuando fueron mezclados los grupos en aquella región. Y ellos decidieron adorar en Jericín y no en Jerusalén. Entonces había una diferencia, había barreras que los separaban unos de los otros. Sin embargo, Jesús, en su gran amor, rompe esas barreras. Le pidió de beber y le da una clase magistral de lo que debe ser un verdadero adorador, que no importa el lugar, sino adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, había una profunda enemistad y un desprecio. Y por eso la historia está contada precisamente como aquel que actúa con amor al prójimo, aquel que se hace prójimo, aquel que se aproxima, es precisamente el que menos se espera en la historia. Debía ser el sacerdote. Cuando vio a aquel hombre tendido, casi medio muerto en el suelo, debió ser el sacerdote, el hombre de religión, el que dirigía los cultos, el que actuaba con misericordia, el que se hacía prójimo, pero no fue, siguió de largo, dice la parábola. Debía haber sido el levita, aquel que ayudaba en el templo, en los ornamentos y en las cosas. Debió ser el levita, pero tampoco fue. Tuvo que ser el último de la escala de los valores religiosos para un judío, aquel que mostrara misericordia por el prójimo. Amén. ¿Cómo Dios obra así? Dios nos pone con la cabeza para abajo y no vamos a entender eso. Pero ahí hay una enseñanza que va más allá de la cultura, de la religión, que rompe los prejuicios, que rompe toda barrera, que nos muestra en esencia cuán grande es el amor de Dios. Es un amor incondicional, es un amor eterno, es un amor ilimitado, es un amor que no conoce barreras ni fronteras de ningún tipo. Es un amor que se entrega y que da una nueva oportunidad, que se hace carne, que se manifiesta y actúa con misericordia. Entonces dice en la historia, y ya se la he contado, dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús le pregunta a este hombre de ley, a este especialista en religión, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta simple, ¿verdad? Y fácil de responder. Y le dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces, y esto es lo que nos importa a nosotros, después de todo esto que hemos hablado, esto es lo que nos importa a nosotros, querido hermano y hermana. Lo que le dijo Jesús a aquel intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Conocemos la historia, conocemos el gran amor de Dios, la manera práctica en Jesús, que Jesús le enseña. Ahora lo que nos toca a nosotros es hacer lo mismo. Que donde haya odio, nosotros allí sembrar el amor. Que donde haya discordia y enemistad, nosotros actuar con misericordia. Que donde haya prejuicio, tú y yo tenemos que ir allí a romper con esos prejuicios y hablarle de un Dios de gracia y de amor que perdona a todos los seres humanos por igual. De eso es lo que se trata. Porque no podemos separar el amor a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios y estar enojados con nuestros hermanos. O ignorar la necesidad de un mundo sin Dios. No podemos conformarnos
a esa calidad de amor tan baja de quedarnos aquí solamente con un Dios encerrado en estas paredes. Hay que salir a manifestar ese amor, a actuar con amor, a perdonar si es necesario que haya que perdonar, a incluir a quien haya que incluir, para que también a través de nuestra vida, de nuestro amor, esas personas puedan conocer a Cristo. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana y que podamos todos juntos, en armonía espiritual, en unidad perfecta, mostrar al mundo cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Amén.